todas y a todos. Seguimos con el estudio de funciones. Y algo importante dentro del estudio de funciones es concretar los puntos de corte con los ejes de coordenadas, es decir, con el eje X y con el eje Y. De forma gráfica, es averiguar en qué puntos la gráfica toca a esos ejes de coordenadas. Si recordáis de otros cursos, cualquier punto que esté sobre el eje Y, su coordenada X siempre es 0. Y cualquier punto que esté sobre el eje X, el eje de abscisas, su coordenada Y siempre es 0. Esto nos permite dos cosas. Lo primero, que cuando vemos la gráfica dibujada seamos correctos a la hora de escribir las coordenadas del punto. Y lo segundo es que nos permite con la fórmula de la gráfica calcular sin ver la gráfica las coordenadas de esos puntos de corte. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esta gráfica, ¿de acuerdo?, de la que desconocemos su fórmula. Pero aunque desconozcamos su fórmula, viendo la gráfica podemos sacar las coordenadas de los puntos de corte. Fijaos, este punto A de aquí, ¿vale?, tiene de coordenadas más o menos menos 4,25, 0, punto de corte con el eje X. Ese punto B de ahí tiene de coordenadas aproximadamente menos 2,5, 0, punto de corte con el eje X. Ese punto C de ahí tiene de coordenadas 2, 0, tercer punto de corte con el eje X. El eje de ordenadas, el punto de corte está ahí abajo, el punto D, que tiene de coordenadas aproximadas 0, menos 1,75. Recordad que para que sea función, como máximo puede tener solo un punto de corte con el eje Y. Con el eje X puede tener todos los que sean, pero con el eje Y máximo 1, si no, no sería una función. Pero como decía hace un momento, sin ver la gráfica, conociendo la fórmula de la función, también podemos calcular los puntos de corte. Por ejemplo, nos dan esta función y nos piden que calculemos los puntos de corte con los ejes, utilizando la propiedad de que, según sea eje horizontal o eje vertical, valdrá 0 una de las dos coordenadas. Lo podemos utilizar. Puntos de corte con el eje X. En esos puntos de corte la Y vale 0. Bueno, pues en esta fórmula cambio la Y por 0. Me queda una ecuación, resuelvo la ecuación del grado que sea y ya tengo el punto de corte con el eje X. Punto de corte con el eje Y. La coordenada X es 0. Bueno, pues en la fórmula cambio la X por 0, despejo la ecuación y ya tengo el punto de corte con el eje Y. ¿Que la fórmula no es de primer grado? Bueno, no pasa nada. Sabemos resolver ecuaciones de cualquier grado ya, por tanto es cuestión de aplicar el método de esa ecuación. Fijaos, como el punto de corte con el eje X, la Y vale 0, en esta fórmula cambio la Y por 0. ¿Qué me queda? Una ecuación de segundo grado. Aplico la fórmula, despejo y que me salen dos valores. ¿Qué quiere decir eso? Que esta función corta en dos puntos al eje X. Punto de corte con el eje Y. La X vale 0. Pues en la fórmula cambio las X por 0. Me queda esto, despejo la ecuación y me sale eso de ahí. Me dice que como máximo esta función corta en ese punto al eje Y. Si nos saliese que no tiene solución, quiere decir que o no corta al eje X o no corta al eje Y, que es perfectamente posible. Bueno, pues ahora os queda practicar. A vosotros y a vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.